¿Cómo están ustedes? Fray Luis León decía, si usted se acuerda de sus clases de literatura en el colegio, como decíamos ayer. Han pasado muchos días, pero para mí es un gusto estar de vuelta en este programa en Quinta Visión, que es Cita Regional, una reunión de conversación en que juntamos a diferentes actores de la vida regional, política, social y conversamos. Hoy, indudablemente no es un día normal, como ha sido toda esta pandemia, pero hoy día es un día más anormal, más triste, más tremendo. Y sobre eso vamos a conversar con los diferentes contertulios que hoy día paso a presentar. Saludamos en primer lugar al doctor don Luis Basáez. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está, don Rodrigo? Gusto de saludarlo, verlo tan sanito y esperemos que nos podamos reunir en la hípica, entre otras cosas, al menos. Ojalá y que gane Fito Páez. Saludamos a don Luis Pardo, diputado, nuevo presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, reemplazando a Desbordes. No sé si solamente ahí. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Rodrigo, gusto de saludarte y de verte tan repuesto después de esta cuarentena que ha sufrido durante las últimas semanas. Aclarar que no asumo la presidencia, sino que me integro a la Comisión de Seguridad Ciudadana en reemplazo de Mario Desbordes, y ahí vamos a compartir de la misma forma que lo hacemos en defensa con Osvaldo Urrutia, que también es uno de sus integrantes. Saludamos entonces pues al diputado Osvaldo Urrutia. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien. ¿Cómo está la quinita? Muy bien. Aquí acompañando. ¿La trata bien usted? ¿La trata bien? Por supuesto. Me parece. Está rosadito. Oiga, está mejor, mucho mejor que hace 4 meses, ¿eh? Se recuperó, ¿sí? Absolutamente. Está más rosadito. Mejor para preparar el pisco sour, estoy mejor, eso sí. Gracias, diputado. Saludamos al abogado don Matías Mundaca, que tiene ahí un cuadro naturista, qué sé yo, una acuarela, parece que no, un óleo de frutas. ¿Cómo le va, abogado? Querido amigo, ¿cómo está usted? Lo veo muy bien. ¿Eh? Es un gusto verlo. Lamentablemente hemos estado separados por esta pandemia y esta segregación social que nos han impuesto, pero objetivamente me alegro mucho verlo, al conductor natural de este programa. Muchas gracias. Bueno, partamos de inmediato. Con el diputado Osvaldo Urrutia yo creo que estábamos en un programa hace ya unos 4 años cuando se aprobó por una comisión especial que establece la ley, que preside una ministro y que hay varios jueces magistrados, la liberación de su condena total de un grupo de alrededor de 700 reos rematados que salieron a la calle. Una tremenda discusión. Uno de ellos, que había cometido un crimen tremendo, había asesinado a su conviviente y a su hijo, nuevamente aparece como imputado y posible homicida de un crimen similar que ha horrorizado a todo el mundo. Yo en lo personal, como padre y abuelo y con lo que quiero de Villa Alemana, me parece que esto es horroroso. Yo quiero por eso con usted, con este tema, señor panelista, partamos con usted, diputado Osvaldo Urrutia. Sí, efectivamente, como tú dices y recuerdas muy bien, Rodrigo, hace el año 2016, hace 4 años, fuimos sorprendidos en la región con una masiva libertad condicional que nunca antes había ocurrido, en que fueron liberados cerca de 788, para ser exacto, reos, entre los cuales habían personas que habían cometido horrorosos crímenes, violaciones, en fin. Y entre ellos se encontraba el asesino de Ámbar, el que está hoy día, el presunto asesino de Ámbar, para no cometer el error, pero que todo indica que él fue, y que ya había sido condenado por un crimen horrible, porque había asesinado a su pareja y al hijo de su pareja de tan solo 9 años, y los había escondido en un tarro. Fue conocido como el criminal del tarro. ¿Ya? Fue condenado a 27 años en esa oportunidad de cárcel, 12 por un crimen y 15 por el otro, y el año 2016 él pidió la libertad condicional a esta Comisión de Libertades Condicionales que presidía la ministra Silvana Donoso, y sin escuchar el informe psicosocial de Gendarmería, en que decía que esta persona
y otros más, no fue el único, no tenían las condiciones para ser dejadas en libertad, no estaban en condiciones no se habían rehabilitado y tampoco tenían una disposición a la reinserción social. No obstante, ella no escuchó esto porque argumentó que la ley o el decreto ley 321, que data del año 1925, siglo pasado, era muy antiguo y nunca se había actualizado, pero que todos los ministros que habían hecho uso de esta facultad habían fallado en forma distinta, con mucho más acuciosidad, con más responsabilidad. Los reos que se dejaban en libertad, previamente se escuchaba el informe de Gendarmería, incluso de la Seremía de Justicia en algún tiempo, antes de dejarlo en libertad. Pero esta señora se lo pasó por el aro y dijo que no correspondía, que había un vacío en la ley, que la ley no la obligaba, y no escuchó a nadie, y dejó en libertad 900 personas, 800 o casi 800 reos, y no fue el único caso, ¿eh? Este hoy día tiene connotación pública, porque obviamente cometió, o repitió, o recayó en un nuevo crimen. Pero hay otros. A 48 horas de haber liberado, ya hubo varios que ingresaron de nuevo a la cárcel, entre ellos un crimen que se cometió a una cuadra de la Municipalidad de Valparaíso por una riña, otro reo que mató a una persona por una riña menor. Bueno, Ana... Okay. Gracias, diputado. Los tiempos son sumamente cortos, difícil. Yo quiero sobre eso mismo pasar a usted, abogado Mundaca. Ayer conversaba con una persona por chat, por supuesto, de la especialidad de la ciencia humana de la psicología, y me decía que el problema principal de estos psicópatas y este tipo de enfermedades es que la sociedad no sabe cómo enfrentarla, porque no sabe cómo apartarlo. Al no existir la pena de muerte, es decir, esta gente es muy difícil de poder determinar cuál va a ser su conducta futura, aunque es predecible. Entonces, este tema es muy grave. ¿Qué hace la sociedad desde el punto de vista del derecho, Matías, con estos casos? Bueno, lo que ocurre con estos casos es que se ponen en evidencia las fallas y las falencias que tiene el sistema. Yo quiero partir diciendo que efectivamente tenemos una legislación muy, muy atrasada del año 1925 que ha sido objeto de algunos maquillajes. El último de ellos el 18 de enero del 2019, pero que no se modificó por esta circunstancia de haberse liberado hasta 700 reos el año 2016, sino que se modificó específicamente por el problema de la liberación de los reos de Punta Peuco. Y ahí se hicieron una serie de correcciones que tendieron a hacer más difícil la obtención de la libertad condicional. En defensa de lo obrado por esta Comisión de Libertad Condicional compuesta por 5 distinguidos magistrados y presidida por una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tengo que decir, primero, que aquí hay que ver las cosas en una perspectiva de proceso, de compartimientos. Primero, hay que decir... Perdón. ¿Es efectivo o no es efectivo lo que se está fundando en las redes sociales, que dice que había un informe de Gendarmería que era negativo a que le dieran esta libertad? Le voy a decir que casi un 60 o 70% de los informes de Gendarmería respecto a la libertad condicional son negativos. Gendarmería tiene un especial afecto a sus presos. Generalmente los informa negativos. Y son esta comisión, la libertad condicional, que se creó como una especie de tribunal, ¿no es verdad?, es la que resuelve en base a antecedentes y criterios, digamos, jurídicos. Quiero decir primero que al momento de concederse esta libertad condicional, se tuvo presente primero la sentencia. ¿Cuál es la sentencia de este sujeto? La sentencia era por homicidio simple, no era por homicidio calificado. Bueno, ahí es donde el problema es del juez anterior. Por lo tanto, entonces, resultaba ser que en ese momento, como ahora, para poder salir en libertad condicional por un delito de homicidio simple, se exige solo la mitad de la condena.
el homicidio calificado exige 2/3 de la condena. ¿Ok? Ese es la primera cosa con la cual hay que fijarse, ¿no es verdad? Por lo tanto, estaban determinados ellos por la sentencia. ¿Ok? Homicidio simple. Como había sido condenado a 2 penas que sumaban 27 años, la ley decía en ese tiempo que cuando se trata de penas superiores a 20 años que no superen los 40, se considera que la persona puede ser objeto de libertad condicional cuando cumple 20 años. Es decir, la mitad de la condena para ese efecto son 10 años, y este sujeto tenía 11 años. Segundo, respecto del informe de Gendarmería, no hay en los informes de Gendarmería de libertad condicional informes psiquiátricos. No existen ese tipo de informes psiquiátricos que digan, señor, esta persona es un psicópata, tiene una psicopatía diagnosticada, es un peligro para él y para terceros, por lo tanto se recomienda no darle la libertad. Eso no existe. No existe en la operatividad de los informes de Gendarmería. Por lo tanto, aquí tenemos un segundo elemento, ¿no es verdad?, sobre el tema. El sistema entonces está determinado, el Tribunal Especial, de la Comisión de Libertad Condicional, está determinado por normas jurídicas, y los jueces tienen que obrar conforme a las normas jurídicas. Y por lo tanto, si el tipo cumplía objetiva y subjetivamente con los requisitos legales, se le dio, junto con las otras personas, ¿cierto?, el derecho a la libertad condicional. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias. Delito. Muchas gracias, abogado. Pero, es decir, claro, usted tiene razón, pero no es justificación si hay una obligación de tener a la vista un informe de un organismo del Estado, y ese organismo del Estado es Gendarmería. Por mucho que usted diga que siempre Gendarmería diga lo que diga, que quiere muchas sorpresas, si el informe decía no, ¿por qué no se hizo caso al informe? Diputado Pardo. Bueno, una de las cosas que están fallando es justamente lo que describía recién Matías, que es el mero formalismo respecto de cómo se entregan estas libertades, basándose en la cantidad de años cumplidos de la condena y otros parámetros. Y bueno, y efectivamente la legislación que se hizo para Punta de Peuco, que mencionaba recién Matías, pasa todo lo contrario, que los presos que tienen informes favorables de Gendarmería, las Cortes no le dan la libertad, y en este caso un preso que manifiestamente representa un peligro para la sociedad sí lo obtiene. Yo creo que parte de la solución de esto sería tener tribunales de ejecución que puedan monitorear lo que está pasando con las personas que están disfrutando de la libertad condicional o de otros beneficios penitenciarios, porque el espíritu de esta libertad condicional es contribuir a la reinserción, pero si no hay control, si no hay monitoreo, si no hay seguimiento, evidentemente esa rehabilitación no se produce, y en todo caso creo que en crímenes como los que tenía ya acumulados esta persona, debería ser mucho más estricto el otorgamiento de cualquier beneficio. La mayor parte de los crímenes en Chile o los delitos comunes se producen por reincidentes. Esa también debería ser una variable importante para ver si se otorga o no una libertad condicional, y evidentemente acá el sistema falló, y yo me sumo a lo que señalaba el diputado Urrutia. Yo creo que aquí hay una actitud de algunos jueces, en este caso de la ministra, que es totalmente contrario a lo que la ciudadanía espera del sistema judicial. Así que yo espero que podamos corregir lo que se pueda corregir legislativamente. También hay un reglamento que está pendiente de dictarse, que tiene que ver con los delegados que están a cargo de supervisar el cumplimiento de las libertades condicionales, y ojalá podamos llegar a tener un tribunal de ejecución para poder quitarle la libertad a aquellos que eventualmente la estén usando mal, o ser más estrictos en su otorgamiento para evitar situaciones tremendas como la que se vivió en el caso de la joven Ámbar. Diputado, ¿no le parece a usted que aquí hay una cosa que la deberían pensar y analizar en la Cámara? O es que el funcionario público que ejerce en el Poder Judicial no es responsable de las negligencias o del error, aunque no, de lo que ha sucedido. O sea, aquí nadie de esa comisión va a ser responsable.
Bueno, yo creo, Rodrigo, que otra gran reforma que debiéramos abordar en algún momento, ojalá luego, es la reforma del Poder Judicial en el sentido de que el sistema disciplinario y el sistema de control de este tipo de situaciones recaiga en algún tipo de consejo más autónomo, que no esté dependiendo tampoco necesariamente del poder político, sino que, como ocurre en otros países, que haya un consejo que evalúe y juzgue a los jueces y separar entonces la función disciplinaria que hoy día tienen las cortes respecto de los jueces y depositarla en un organismo más técnico y que se guíe más por principios jurídicos y no por consideraciones o presiones eventuales también de la opinión pública. Así que yo creo que ahí hay un déficit también que ojalá pudiésemos corregirlo. Interesante, gracias. Doctor, aquí hay un tema social, médico, de salud pública, la salud mental. El concepto de cuánto enfermo mental capaz de cometer delitos está en cárceles o no está en cárceles, anda feliz por la calle, digamos, y el sistema de salud público no lo detecta. Y después el sistema judicial tampoco al producirse una cosa. ¿Cuál es la opinión suya como un hombre que trabaja en la salud pública? Bueno, mira, nosotros ya lo hemos dicho en diferentes oportunidades, lo que hoy día tenemos en los distintos sistemas de atención primaria de salud alcanza para atender el 23% del requerimiento de los problemas de salud mental de la población. Por lo tanto, claramente no existen las condiciones para tener un adecuado control en el sistema de salud público. Pero yo aquí quería decir que las personas en general, Rodrigo, lo que está cansada es de estos discursos y de los pocos elementos en práctica que se usan. Aquí tenemos 4 acciones en el último tiempo que son atrocidades. Estoy hablando de Fernanda Maciel, estoy hablando de Antonia, el profesor Nivaldo, y estoy hablando ahora de Ámbar. Y es un tema que impacta a todo el país, que está en los medios de comunicaciones, noticias todo el día, conversación familiar, y a la semana no ha pasado nada. Y aquí lo que hay que hacer son ya elementos más claros. Yo estoy de acuerdo, ya sea con una comisión investigadora o acusación constitucional, como decía el diputado Urrutia, pero hay que hacerla y investigar cuáles son las responsabilidades si que la hubieran en estos casos. Segundo, la modernización, obviamente, del proceso penal que impida, bajo cualquier motivo, que estas personas puedan hacer abandono de la cárcel y puedan ser un peligro para terceros en la sociedad. Y tercero, lo que usted mencionaba, no solamente en el ámbito de la salud, sino que en un ámbito más general, que es el tema preventivo, porque aquí estamos hablando de un hecho que ya sucedió y lo que tenemos que hacer es tomar todas las medidas para que no ocurra. No podemos estar reaccionando ante la muerte, en este caso de una niña pequeña que tenía toda una vida por delante y que se le truncó. Pero también aquí hay otros elementos. En el propio caso de Ámbar, ¿qué tenemos? Una familia destruida, el padre fuera, la madre con este delincuente en una relación afectiva, la niña viviendo en un tiempo en la casa de una amiga, después en la casa de la tía y el hermano menor también. O sea que hay un elemento más profundo aún también que tenemos que reconocer y tomar las medidas para corregirlas, tanto en el ámbito de la prevención como en el ámbito de la solución de los problemas. Pero ya no son discursos, sino con hechos concretos. Gracias, doctor. Cuando yo lo escucho, doctor, yo soy muy crítico y me gusta mucho darle mucha vuelta al asunto. Me preocupa lo siguiente. La sociedad, a esa gente, esos niños que nacen abandonados, esta sociedad de este país tan católico, ¿no debería repensar el tema de la ley del aborto? Bueno, niños no deseados, perdón, quiero poner un tema, niños no deseados y que después son asesinados. O al revés, ya no es. ¿Por qué sacamos la pena de muerte? Asesinos, chacales, criminales de este nivel, como el de uno, de otro, de este, de aquí, de allá, no debería ser, si la sociedad no tiene forma de frenarlos, no debería caer encima, diputado Urrutia. ¿A mí? ¿Osvaldo Urrutia? Sí, a usted le toca, a usted le puse la papa. Ah, ya. Mira, es que yo quería responder a Matías Mundaca. La ley sí establece que
Gendarmería debe hacer un informe psicosocial. Debe abordar los dos campos, la parte social de la familia para ver si es capaz de reinsertarse en la sociedad y también la parte psicológica. Y de hecho Gendarmería tiene psicólogos desde hace muchos años para hacer estos informes y como lo recordó el diputado Luis Pardo, a los reos de Punta Peuco se les practica el informe psicosocial, aunque todos son copy-paste y los hacen todos iguales, pero se le practica. Y aunque sean positivos, igual la Comisión de Libertades Condicionales no los escucha. Y el otro punto que quiero hacerle presente, a una pregunta tuya, Rodrigo, es que el artículo 13 del Código Orgánico de Tribunales establece que las decisiones de los jueces, cuando estén impartiendo justicia, no se les pueden cuestionar, dicho de alguna manera. No se les puede hacer responsable de esas decisiones. ¿Por qué? Porque lo que se pretende defender es la independencia y la imparcialidad de los jueces, pero es cuando aplican justicia, no cuando están, por ejemplo, haciendo o cumpliendo funciones más bien de carácter administrativo. Cuando se está calificando al personal, cuando se ejerce una acción disciplinaria, cuando se participa en una comisión de libertades condicionales, no se está impartiendo justicia. Es una medida de carácter administrativo. Por lo tanto, a mi juicio, deben responder por esas decisiones, que ya no es de impartir justicia, porque ya la justicia la impartieron. La interpretación del Código o de la Ley 321, que se decía que todos los jueces, 91 jueces la aplicaron bien durante 91 años, y de repente viene una ministra, porque ideológicamente piensa distinto, llega y decide que la ley tenía un vacío y decide no escuchar el informe de Gendarmería, porque la ley expresamente no lo decía. Pero los 91 jueces que aplicaron con anterioridad, todos lo escucharon, todos. Y pasa de tener 10% de libertades condicionales a un 90%, que fue un escándalo nacional. Entonces, esas cosas yo creo que ella tiene responsabilidad por haber hecho ese cambio abrupto de criterio que no se ha vuelto a repetir, porque desde que ella salió de la Comisión de Libertades Condicionales no ha vuelto a ocurrir ese abrupto, esa falta de criterio. Y con respecto a lo que decía Luis Basáez, mi amigo Luis, es efectivo que hay que modificar la ley, y yo creo que, por ejemplo, todas las resoluciones de libertades condicionales deben ser fundadas. No puede quedar así al libre criterio y decir administrativamente no, queda en libertad porque a mí se me ocurrió, porque yo ideológicamente, o hacer una suerte de checklist. Cumplió la mitad, no la cumplió, punto. Tiene que ser una resolución fundada y decir que, mire, si no estoy de acuerdo con el informe psicosocial, pido otro peritaje. Gracias, diputado. Pero yo le quiero pensar una cosa. No hagamos tampoco hacer una funa pública de la ministra con nombre y apellido, porque quiero decirle de que el principal responsable es el juez anterior que no dictó la condena como homicidio calificado. Porque si fuera por homicidio calificado no habría salido. Habría tenido que esperar un tiempo más, en fin. Aquí hay responsabilidades compartidas. No hagamos funa, por favor. Abogado Bondac. Bueno, para contestarle a Osvaldo. Osvaldo, los jueces cuando integran una comisión de esta naturaleza, eso es una función jurisdiccional también. Es una función jurisdiccional de ejecución, que se la da especialmente una ley. Así como a los jueces de garantía, a falta de tribunales de ejecución, hoy día el Código Procesal Penal le da a los jueces de garantía facultades de ejecución. Por ejemplo, ellos se pronuncian sobre la pena sustitutiva de libertad intensiva con monitoreo telemático, en fin, tienen una serie de instrumentos para controlar la ejecución de las penas. Así que los jueces que actuaron ahí en esa comisión claramente no tienen responsabilidad política ni administrativa en eso, porque efectivamente pero es un error. Están actuando en tanto a jueces. Mira, si esa fuera la interpretación, a mi juicio hay que modificarlo, porque es un error. Bueno, pero es que si el tema es que hay que respetar la independencia de los poderes del Estado. Y en cuanto al tema de la eventual ejecución acusación constitucional, la única que podría hacerlo sería la ministra que presidió la comisión, porque la Cámara de Diputados solamente tiene la posibilidad de acusar constitucionalmente a los magistrados de los tribunales superiores de justicia. Y solamente por notable abandono de sus deberes.
Por lo tanto, el hecho de que actúe dentro del marco jurisdiccional, interpretando la ley, ahí no hay notable abandono de sus deberes, y entiendo que además estaría esa responsabilidad prescrita. Si lo que aquí debe interesarnos, y le debe interesar a toda la gente, es que hay que poner un extremo cuidado en regular legalmente las facultades para conceder libertades condicionales. Primera situación. Segundo, dotar a Gendarmería de los instrumentos administrativos y científicos necesarios para realizar realmente informes que contengan los perfiles psiquiátricos, no psicológicos, psiquiátricos de las personas que están postulando. Porque un informe psicosocial, ¿no es cierto?, no cumple con ese requisito. El psicólogo no puede diagnosticar enfermedades mentales. Por lo tanto, los jueces tampoco tienen ese antecedente ante sí. Entonces, hay que modificar la ley de libertad condicional o dictar derechamente una nueva. Derechamente es lo que hay que hacer. El Poder Legislativo tiene que dictar una nueva ley. Okay. Eso es Diputado Pardo. Diputado Pardo. Bueno, yo vuelvo al origen de la discusión. Aquí lo que no puede ocurrir es que por un mero formalismo y por falta de normas rigurosas se produzcan situaciones como la que estamos viviendo. Y también respecto a lo que mencionaba Osvaldo, que aquí también había responsabilidad, o tú, Rodrigo, respecto a que aquí había responsabilidad del juez que dictó la sentencia. Bueno, yo creo que yo no soy de las personas que creen que todo se arregla subiendo las penas, pero evidentemente tenemos una justicia que en algunos casos es muy laxa, es muy garantista, y hay muchos delitos que ameritarían penas mayores. Hay muchas medidas que se deben tomar para perseguir de mejor forma el delito, pero cada vez que se intenta legislar de esa forma, aparece el discurso de una parte importante de la izquierda que dice que el delito y la delincuencia es producto de la situación social, cosa que yo creo que hay una relación, indudablemente nadie podría negarlo, pero la inmensa mayoría de las personas que viven en situación económica y social apremiante no son delincuentes. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que, junto con trabajar en la solución de los grandes problemas sociales, seamos también categóricos en legislar para perseguir y sancionar en forma más drástica el delito. Y eso es lo que no ha ocurrido. Y por eso que tenemos situaciones como esta, en que actúan con una permisividad tanto muchos jueces como quienes debiéramos ser mucho más exigentes y mucho más drásticos en perseguir de otra forma la sanción penal. Yo creo que ojalá casos como este ayuden también para crear mayor conciencia ciudadana en que es necesario corregir muchas cosas. Aquí hay delincuentes que cometen actos de violencia, actos vandálicos, robos y actos, digamos, de connotación pública, y sin embargo quedan inmediatamente en libertad. Y eso tiene que ver con que estamos viviendo en un ambiente... Gracias, diputado. Usted se refiere a cosas como Soquimich y esas, me imagino, también. Vamos a ir a una pausa, después continuamos con usted, doctor Basáez. La pausa es breve y la insidia se mantiene. Ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Está usted en Quinta Visión, la señal local, su voz local, desde San Antonio hasta los Andes, en 3 señales y de manera de poder interpretar lo que a usted le interesa. Sin duda alguna que el tema del homicidio de Ámbar es parte que estamos conversando. Continuemos con usted, doctor Basáez. Yo no sé si todos... ¿Qué opina usted de la pena de muerte, por ejemplo? ¿O qué opina usted de la ley del aborto? Porque los niños no deseados que quieran llegar a una sociedad son maltratados, después asesinados. No es que yo lo esté planteando como hagamos esto, pero uno llega a pensar, o la pena de muerte, ¿por qué la sociedad no se deshace de estos elementos que simplemente continúan deshaciendo la armonía social? Doctor Basáez. Sí, bueno, usted me hace una pregunta complicada porque, a ver, nosotros somos defensores de la vida, por lo tanto, todo aquello que coarte la vida siempre lo vamos a mirar en contra. Pero también uno ve cuál es la realidad de las sociedades y muchas veces los discursos no dicen relación
con lo que uno vive o con la capacidad de las sociedades para absorber aquellos dichos. Y hablábamos en el tema recién de los jueces. Usted en la vida, en el servicio público, pierde cualquier cosa y lo sumarian al tiro. Y hay un proceso y hay una indicación. No pueden los jueces ser intocables, sobre todo en los procesos administrativos. Y por lo tanto, debiera haber un proceso que regulara el trabajo también de los jueces. Porque se dice, como frase general, que no hay paz social si no hay adecuada justicia. Y ese fenómeno no es un tema de derechas o de izquierdas, es un tema de cómo lo mira la sociedad. La gente hoy día lo que reclama no es que no se condene por delitos a las personas, sino que este sea ecuánime para todo el mundo y no haya justicia para algunos y injusticias para otros, o flexibilidades para algunos y no flexibilidades para otros. Entonces es un problema que más allá de la izquierda o la derecha tenemos que ponernos de acuerdo en cómo debemos regular adecuadamente la sociedad con las condiciones que tiene el país para poder enfrentar los problemas que hoy día tenemos y buscar una sociedad que hoy día es una sociedad consumista, individualista, que está buscando el crecimiento. Y por eso estos temas surgen en algún momento y a la semana ya se olvidan y uno comienza a hacer su vida normal. Por eso que hoy día lo que se exige es justicia, y es justicia ahora y no un discurso. Por eso yo le pido a los parlamentarios que están acá, porque ellos son los que mandatan en esto, que vayan a la acusación constitucional o en comisión investigadora, no hay que pensarlo más. Ok, diputado Urrutia. Mira, se adelantó Luis y en esto coincidimos plenamente. Yo creo que los jueces no pueden ser intocables. Yo creo que en la independencia y en la imparcialidad de los jueces, yo creo que tienen que tener ese grado de independencia e imparcialidad, pero cuando están aplicando justicia, no cuando están frente a medida administrativa. Y pongo el ejemplo, se lo digo a Matías, si un juez está calificando a su personal, ¿no va a responder por esa calificación? ¿No hay derecho a apelación frente a esa calificación? Me parece que no. Debe estar sometido al escarnio también y a que lo están mirando, que lo están observando. Porque si no son dioses, todo lo que digan y lo que hagan, nadie les puede rebatir. Y de hecho, acusar constitucionalmente a un juez cuesta mucho. Hace 8 o 9 años se acusó a un ministro de la Corte Suprema que costó años para constituir las pruebas. Y porque se lograron constituir por el valor, por el coraje de una persona, logramos destituirlo. Y lo otro que creo que hay que revisar en el Poder Judicial es que las cúpulas del Poder Judicial, los ministros de la Corte Suprema, son nombrados y aprobados por otro poder del Estado, por el Senado. Y en eso se valora más su pensamiento político o ideológico que sus verdaderas capacidades y que su carrera. Lo acabamos de ver en el Senado con el nombramiento de un juez que era brillante, que es brillante y que todo el mundo, moros y cristianos, lo reconocen. Pero no obstante, por razones políticas lo dejaron fuera y truncaron esa carrera. Y era un juez que tenía todos los méritos para ser ministro de la Corte. Yo creo que eso también hay que revisarlo. Me parece que aquí se cometió un error garrafal. Y eso no puede seguir así. Gracias, diputado. Sobre ese tema, qué bueno que te lo toque. Creo que un comentario personal, se pierde un juez de una calidad y de una prestancia extraordinaria como el ministro Mero, que haya sido supremo, y se le acusa por el caso de Los Queños en circunstancias que el ministro más fuerte, más duro contra el fascismo, como dice la izquierda, o contra los derechos humanos, que el ministro Muñoz votó igual que él en el caso de Los Queños. Abogado Mundaca. Sí, para responder lo que dice Osvaldo. En el caso del juez Mera, no fue por razones políticas, no fue porque la izquierda no haya votado por él. Hubo gente que no votó, pero hubo mucha gente de izquierda y de la democracia cristiana que votó por él. No logró el cargo porque un senador de la derecha no votó. De manera que no nos enrostren a nosotros que no haya pasado Raúl Mera a la excelentísima Corte Suprema, sino que fue la propia derecha la que dinamitó su proposición.
Y varios de la izquierda, pues. Y en cuanto a Varios de la al izquierda juez que Mera, votaron en contra, pues. el juez Mera, perdón Osvaldo, el juez Mera no es un juez ni de izquierdas ni de derechas. Así es. Es un juez. Sí. Y les voy a decir además que fue el primer juez en Chile que rechazó la aplicación de la ley de amnistía, argumentando que la Convención de Ginebra era de superior jerarquía, y procesó al ex fiscal militar de Iquique, ¿no es verdad?, y lo puso en prisión preventiva y negó lugar a su sobreseimiento, diciendo que la ley de amnistía dictada por Pinochet no era aplicable. Entonces, cuando se hace arquetipos o se le cuelgan cosas a los jueces, bueno, este juez ha tenido una trayectoria impecable, ¿no es verdad?, desde el inicio de su carrera judicial. De manera que aquí, si su nombramiento no se realizó, fue por la desgracia de que el senador Asandón, vaya a saber por qué razones, ¿no es verdad?, no se presentó a votar ese día. De manera que porque fue está procesado, pues. propio voto, no, si no está ni procesado, si estaba citado nomás una formalización. Sí, yo creo que esa es una pasada de cuenta, pero bueno, lo cierto es que el juez Mena no llegó a ser supremo porque un voto de la derecha falló. Eso es. Eso no es verdad, no es verdad, Matías. Es Bueno, verdad que es una verdad a medias. Bueno, Porque tú estás diciendo que faltó un voto de la derecha, pero faltaron varios del otro lado, de la izquierda. Ok. Nómbralos ok. también a ellos. Pero el que Lo importante tenía la obligación de votar por él era el Todos, que lo proponía, el todos gobierno que lo tenían la proponía. obligación de votar, todos tienen la obligación de votar. Ok. Lo pillé, diputado Pardo, que es lo que fue a comer, igual que yo, a sacar algo por debajo, a tomar agüita. Diputado Pardo. sí. Bueno, mira, yo coincido con Osvaldo que la explicación que da Matías es totalmente rebuscada. O sea, efectivamente el senador Sandón no votó, tendrá que dar las explicaciones de por qué no votó, pero el problema de fondo aquí es que hubo muchos que votaron en contra y son aquellos senadores de izquierda que, a diferencia de lo que acaba de decir Matías, que los jueces obran, ¿no es cierto?, de acuerdo a criterios judiciales y no a criterios políticos, no le perdonan que en un caso particular haya votado en contra de lo que ellos parecen representar. Y curiosamente, tal como lo señalaba Rodrigo, en ese caso, un juez que nadie le puede cuestionar su compromiso con los temas de derechos humanos, que es el juez Sergio Muñoz, votó de la misma forma que él. Sin embargo, hay un sector de la izquierda que no acepta simplemente un fallo judicial, por justo que sea, si es en contra de sus intereses. Y esa es la verdadera razón por la cual es una vergüenza que un juez de la trayectoria y el prestigio del juez Mera no haya podido asumir en la Corte Suprema. Ahora, también en esta materia yo creo que debiéramos tener una fórmula distinta de promover a los jueces al Tribunal Supremo. Yo creo que es totalmente inconveniente que criterios políticos, ideológicos, sean los que finalmente determinen la suerte de un juez. Y en ese sentido yo vuelvo a lo que mencionaba en la ronda anterior, nosotros debiéramos tener un Consejo Superior de la Justicia donde existan personas cuya trayectoria, conocimiento y expertise sea incuestionable, y que sean los que en definitiva califiquen y promuevan a los jueces y estén a cargo de la carrera funcionaria, y de esa manera se garantice por un parte la autonomía y la independencia judicial, y se evite también la intromisión de la política en cualquier sentido respecto de un tema tan sensible y tan importante para la convivencia como es la aplicación de justicia. Así que yo creo que también este mecanismo refleja falencias que ojalá se puedan corregir a futuro. O sea, ¿usted cree que con las modificaciones en una nueva constitución estas cosas deberían verse? Lo veo favorable a modificar la constitución. Yo creo que si la nueva constitución se hace de la misma forma que se está legislando ahora, con barras bravas, atacando a los que no votan en un determinado sentido, obviamente estas cosas van a empeorar y no van a mejorar. Yo creo que estas cosas se pueden mejorar en la medida que haya un debate serio dentro de los órganos que hoy día consagra la Constitución, que es el Congreso, para que este tipo de cosas se mejoren y se perfeccionen. No, pero no, yo le pregunto en serio, no con las barras bravas. Este tipo de cosas, la estructura como están organizados los poderes del Estado y la forma como interactúan, es un tema que lo determina la Constitución, pues, diputado. Entonces, y a lo la Constitución se puede modificar en este y en otros sentidos, tal como se ha hecho más de 50 veces,
y perfeccionar y mejorar las cosas. Yo no creo que en esta materia y en otras el proceso, digamos, que se nos ofrece vaya a perfeccionar las cosas. Creo que las van a mejorar. Doctor Basaer. Yo apruebo. ¿Qué es lo que ha aprobado? Yo creo que sí, efectivamente hay muchas cosas que ordenar y la nueva constitución daría una oportunidad para hacer, no solamente este cambio, sino que muchos cambios que tienen que haber para que podamos vivir en una sociedad más justa y con menos abuso en realidad. Lamentablemente, efectivamente, la política cruza de diversos sectores, ¿sí? Lo importante es que la cruce bien. Entonces, cuando se eligen los jueces por un criterio político y los jueces van a hacer justicia de acuerdo a ese criterio, entonces la cosa no funciona. Yo creo que el impartir justicia es un tema muy delicado, muy técnico, que no deberá estar influenciado, sino que equilibrarlo. Esto es como la medicina. Yo no puedo darle remedio a una persona porque es de izquierda y remedio distinto a otro porque es de derecha. La medicina deberá ser común para todos y buscar el beneficio y el bienestar común. Y eso es lo que nos debiera llamar en este tiempo, dada el análisis de cómo se ha venido desarrollando la sociedad hasta el momento, y dado el movimiento que se generó en las calles con ocasión del 18 de octubre, bueno, ¿por qué le vamos a tener miedo a sentarnos a conversar respecto a generar nuevas reglas del juego para que nos sintamos con una constitución que sintamos que es parte nuestra, que es parte de nuestra propia vida y la defendamos porque nosotros mismos la construimos? Entonces, aquí hay responsabilidad y no quiero dejar de lado tampoco la responsabilidad individual de las personas. Yo creo que también nosotros tenemos que hacer, cada uno de ustedes, señora, señor, tiene que hacer un análisis introspectivo de cuál es su aporte a esta sociedad para que sea más justa y equilibrada. Y eso es lo que tenemos que buscar, porque este país tenemos que, hoy día, después de la pandemia y con la crisis más que sanitaria, humanitaria que vivimos, este país lo vamos a tener que reconstruir entre todos con las mejores ideas para que todos podamos vivir mejor esta post-pandemia. Ok. Diputado Urrutia. ¿Cuál es la pregunta, Rodrigo? Bueno, si quiere que le haga una pregunta. Nos queda poco tiempo. Yo he estado afuera, no sé si... yo siento que nos ha conversado, hay un gran tema, digamos, que tiene que ver con la paz social. ¿Siente usted, digamos, que estamos en condiciones de llegar en la forma como está la sociedad hoy día a tener una paz social que nos permita modificar la Constitución? No, estoy convencido que no. Lamentablemente, cómo se está legislando, las presiones, las funas, las amenazas. Nosotros tenemos varios parlamentarios que han sido amenazados de muerte por la forma en que votaron, que están con guardias policiales. Una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia y que hemos funcionado telemáticamente es que hemos evitado las barras bravas dentro de la sala del Senado, donde durante el último año nos tiraban de todo. Entonces yo creo que las condiciones no están dadas. Hay mucha agresividad, hay mucha violencia verbal, y mucha descalificación. Y al que no piensa como uno, lo agreden. Es cuestión de mirar las redes sociales. Entonces, yo creo que no están las condiciones para sentarse, porque tenemos cabezas calientes y también hay cabezas calientes en el Congreso, para sentarnos a discutir una nueva Constitución. De ahí no va a salir nada bueno. Yo soy partidario de que la Constitución se reforme por los canales normales, como se ha hecho, como se hizo en el 2005, la Constitución que firmó Lago, y que nos sentemos los parlamentarios, los que fuimos elegidos para esto, y lo hagamos. La Constitución del 2005 tiene poco que ver con la del año 80. Se parece más a la del 25 que a la Constitución del año 80. Y se discutió durante varios años, se reformó, hubo acuerdo y alegría, y un presidente dijo que era un nuevo paso, que era una Constitución democrática y una serie de adjetivos calificativos que hoy día todo el mundo desconoce. Y estamos hablando de un presidente socialista. Entonces, en las condiciones... De un gran presidente de Ricardo Lagos.
Sí, Ricardo Lagos fue el mejor presidente de derecha que hemos tenido en los últimos años. Así es, pues, efectivamente. Claro. Y algunos, bueno, no voy a seguir porque ese es un tema complejo. ¿Ya? No me voy a meter en las patas a los caballos. Pero Ayer, ayer, por ejemplo, el Lago lanzó su libro, digamos, en una teleconferencia en que estaba él con el ex presidente Uribe de Colombia y lo moderada Gloria de la Fuente. Yo lo vi, digamos. Y conversaron justamente parte de lo que usted está hablando, diputado. no tuve la oportunidad de verlo, pero dado que quedan pocos minutos, entiendo, yo quisiera referirme al tema también del COVID, que con Luis llevamos varias sesiones hablando y que hay una buena noticia, una muy buena noticia que hay que darla. Hoy día, 6 de agosto, por, hemos logrado tener 1.462 casos nuevos, que es la cifra más baja que hemos tenido en los últimos 3 meses de casos nuevos. Y todos los demás indicadores apuntan a que estamos llegando a situaciones muy positivas que nos van a permitir entrar en una etapa de transición en varias comunas. Yo creo que obviamente quedan algunos problemas en la región de Valparaíso. Viña tiene buenas cifras, pero Valparaíso no tiene tan buenas cifras y probablemente allí va a haber que tomar una decisión administrativa de separar los dos sectores. Pero hay una buena noticia. Los casos han disminuido significativamente. Gracias, diputado. Gracias. Es una buena noticia que no estemos tan mal, pero la verdad es que se muere entre 50 y 100 personas, digamos, y se enferman alrededor de 1.500 a 2.000 y seguimos en eso. Y eso es como la explosión entre comillas, en que se murieron 100 personas, digamos, y quedaron damnificados 2.000, 7.000, Vea el 8.000. vaso medio lleno, no sea pesimista, por Rodrigo. Pero yo estoy encerrado aquí 100 y tantos días, ¿cómo lo llaman? No, pero si llevamos 3 meses, 4 meses con cifras horrorosas y estas cifras son buenas. Sea Bueno, optimista. Ahogado Mundaca. Bueno, oye, mira, respecto a lo que dice Osvaldo, el tema del mal humor y del malestar, hay que atender también, ¿no es verdad?, a esas expresiones que Osvaldo dice que hay un mal humor, hay un malestar. Pero hay que pensar por qué existe ese malestar. Porque nosotros desde la comodidad de nuestras casas podemos juzgar que son malas maneras, que son barras bravas, que son delincuentes, que son violentistas, pero en verdad esto tiene una explicación, digamos, de carácter social. Aquí hay un descontento generalizado por la desigualdad y por el maltrato y por el abuso, y además, ¿no es verdad?, una desconfianza absoluta en el funcionamiento de los poderes del Estado. Por lo tanto, mal puede esta Cámara de Diputados o cualquier otra, o cualquier Congreso, ¿no es verdad?, abocarse a hacer una nueva Constitución, porque no tiene ninguna aprobación. La única aprobación que tuvo buena es después de que aprobaron el 10%, después de muchos años que no había una evaluación positiva del Congreso. Por lo tanto, indudablemente que el itinerario que se escogió y que se firmó entre el gobierno y la oposición para hacer un plebiscito el día 25 de octubre, tiene que cumplirse. Y entiendo que se va a cumplir. Se han arbitrado las medidas sanitarias, ¿no es verdad?, administrativas, se tiene que armar una buena mesa ahí entre el CERVEL, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, ¿no es verdad?, para garantizarle a los ciudadanos chilenos que puedan concurrir ese día a votar por el apruebo, que es mi opción. Y en ese momento, entonces, definiremos muchas de las cosas que están aquí pendientes, como la que dice Luis Pardo, que efectivamente yo estoy de acuerdo con él, la calificación, nombramiento o destitución de los jueces de una república moderna exige que sea un organismo independiente, formado por jueces o ex jueces de mucha categoría, no es verdad que tengan a cargo esa cosa, porque en verdad este es un sistema de calificación, el que tiene el Poder Judicial, que viene de la Edad Media. No puede ser que un superior jerárquico pueda sancionar a otro por sus fallos. Entonces, hay que evolucionar, hay que modificar, hay que crear una nueva constitución en que ese Consejo Superior de la Magistratura, como se llama en España, pueda estar incorporado en la Constitución. Y así entonces evitar cualquier influencia de los organismos políticos, tanto el Congreso como la Presidencia de la República, en la designación y remoción de los jueces.
Ahí vamos a garantizar mejor la independencia judicial. Así que con la convicción de que vamos a ganar en el apruebo y que vamos a redactar una constitución que recoja todas estas inquietudes que tenemos nosotros, es que creo que objetivamente podemos llegar al 25 de octubre y hacer este plebiscito sin mayores problemas. Muchas gracias, abogado Mundaca, diputado Urrutia, diputado Pardo, doctor Basáez. Quiero que me excusen, los tiempos son más difíciles de manejar acá, algunos los corté más o menos, pero eso sí, un minuto final para cada uno y agradeciéndole la posibilidad de compartir y debatir, porque eso es lo que requiere nuestro país, aprender a debatir y compartir, entendiendo que se piensa distinto, pero que en conjunto se logra una armonía. Diputado Pardo, su minuto. Bueno, yo estoy de acuerdo, Rodrigo, con que estamos viviendo una tremenda crisis sanitaria y económica, pero no podemos desconocer que nuestro país logró superar por lo menos una de las más terribles pruebas que nos enfrentó la pandemia, cuál es el que hoy día no tengamos que lamentar, como sí lo tuvieron que lamentar países tan grandes y desarrollados como Estados Unidos, España o Italia, la muerte de personas por falta de atención. Hoy día tengamos el mayor índice de testeos que existe en todos los países de Latinoamérica, que hoy día el gobierno de Chile haya puesto en ayudas económicas la octava cifra más grande del mundo. Entonces, evidentemente se han cometido muchos errores, evidentemente pueden haber muchas críticas, pero tampoco podemos dejar de ver la parte positiva de que en conjunto el país ha sido capaz de enfrentar satisfactoriamente, con muchas cosas que lamentar, pero satisfactoriamente si nos comparamos con la mayoría de los países del mundo, una de las pruebas más difíciles que nos ha puesto por delante de la historia. Doctor Basáez. Bueno, yo no quiero dejar de pasar un saludo a nuestro común amigo Carlos Jara, que lo reemplazó exitosamente en estos tiempos. Y segundo, decir que la gran mayoría del país quiere vivir en paz, y lo que quiere ver es sus autoridades trabajando para aquello. Y nosotros tenemos que dar el ejemplo, tenemos que estar juntos, ser capaces de enfriar nuestras cabezas y ponernos a disposición de la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que mostrar nosotros como autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Basáez. Diputado Urrutia. Bueno, yo quiero aprovechar el minuto final para mandar un cariñoso saludo a todos los dirigentes vecinales del país, particularmente de la región de Valparaíso. El 7 de agosto se celebra el Día del Dirigente Vecinal, personas que sacrifican las mejores horas del día, los mejores días del año, para ir en ayuda voluntaria, porque eso se hace gratuitamente, de sus vecinos. Y lamentablemente hace un par de días atrás falleció un gran dirigente vecinal, don Guillermo Alvear, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Miraflores. Lo lamentamos mucho, ha sido muy doloroso y él fue un ejemplo de un muy buen dirigente vecinal. Esos miles de dirigentes vecinales que están repartidos a lo largo de todo el país, que permanentemente es como una pulga en el oído, nos están llamando para contarnos sus problemas, qué es lo que pasa en su barrio, qué es lo que necesitan, la ayuda. Algunos hoy día están dirigiendo ollas comunes. Bueno, para todos ellos un gran abrazo y que sigan cumpliendo con la labor tan importante que desarrollan en beneficio de sus vecinos, de sus barrios, sacrificando la vida. Muchas gracias. Abogado Mundaca, su alegato final. No hay alegato, todos los días hago alegatos, así que este va a ser un saludo para Villa Alemana, para su gente. Tengo muchos amigos en Villa Alemana por este desgraciado y fatal episodio del asesinato de Ámbar. Espero que ahora sí sea una condena por homicidio calificado y espero que efectivamente responda el verdadero autor, si es que se logra probar que efectivamente fue él, esta persona, el autor del hecho, y tener siempre presente que cuando ocurren estas cosas es la sociedad completa la que tiene responsabilidad en estos hechos. Cuando ocurren este tipo de situaciones, cuando se vulneran los derechos de un menor, cuando se le asesina, cuando se le abusa, cuando ya tenía trayectorias por cename, cuando ha tenido una vida llena de privaciones y desgracias, ¿no es verdad? Todos somos los responsables. No solamente los jueces, no solamente los diputados, no solamente los senadores. Toda la sociedad en completa armonía cometió errores y permitió que se produjera este lamentable homicidio. Muchas gracias, Rodrigo. Gusto saludar. Igualmente, abogado Mundaca, diputado Urrutia, diputado Pardo, doctor Basáez. Y usted al terminar, yo quiero
mandarle un saludo al alcalde de Villa Alemana, en representación de toda la ciudad. Y pedir, en el fondo, decirle que me parece muy bien de que la municipalidad también se haya hecho parte en el juicio. Y creo de que toda la ciudadanía está totalmente conmocionada y creo que hay que ocuparse de buscar formas en los servicios de salud primaria, quizá de mejorar la forma de otras herramientas que se puedan entregar a la comunidad, a la ciudadanía, para poder ir en ayuda de gente que está sufriendo, porque este tema es un tema mucho más profundo que lo terrible, Ámbar. Hay muchas niñas, muchos niños, mucha gente en situación de vulnerabilidad y que no miramos y quizás está al lado. Que estén ustedes muy bien. Muchas gracias por estar aquí.